Este relato fue enviado por una persona que estuvo internada en un hospital. Durante su estancia vivió algo aterrador. Se encontró con otra mujer internada, pero había algo extraño en ella. Nadie más parecía notarla. ¿Quién era ese huésped? Te presentamos la historia tal como llegó a nosotros. Juzga por ti mismo y cuéntanos qué podría haber sido. Bueno, pues yo te quiero contar algo que me pasó en febrero. El, el día 14 de febrero a mí me operan de urgencias porque perdí un bebé. Desafortunadamente perdí un bebé. Entonces, cuando pasa lo de la cirugía, lo de la cesárea y todo, pues ya me suben a piso para descansar, para mi recuperación. Y recuerdo como pues me meten a un cuarto donde habían solo 3 camas en un solo cuarto y saliendo del cuarto estaban los baños. Entonces, bueno, yo estaba en mi cuarto de recuperación y recuerdo que entraron unas enfermeras y me dijeron, duérmete, descansa. Para esto a mí me suben a piso una noche. Me dicen, duérmete, descansa, porque para mañana ya te tienes que empezar a levantar a caminar. Entre más rápido camines, más rápido te vas a ir mejorando tu salud y más pronto te vas a poder ir a tu casa. Entonces, pues encima del dolor emocional que yo traía por la pérdida de mi bebé, pues tenía el dolor físico. Pero pues yo aún así dije, pues tengo que continuar, ¿no? Entonces me quedé dormida y esa noche yo soñé con una persona que nunca en mi vida había visto, nunca había visto. Era una mujer ya grande, una mujer viejita, una mujer, pues sí, viejita, mayor, que iba y me visitaba al hospital y me dejaba flores. Yo nunca sabía quién era, solo la vi así en mi sueño. A otro día cuando desperté yo me quedé desconcertada por ese sueño porque dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Entran las enfermeras y nos dicen que nos tenemos que levantar porque nos tenemos que ir a bañar, porque la visita la recibíamos a las 12 del día y pues tenemos que estar limpias. Entonces, pues con mucho dolor empiezo a moverme y a empezar a levantarme para caminar. Camino a los baños. Al lado de los baños hay un cuarto que se llama recuperación aislada, algo así, cuarto de recuperación aislada, y es una sola camilla. Entonces, cuando yo pasé por ahí, la puerta de ese cuarto estaba abierta y hacia adentro estaba una persona, pero no mirando hacia el lado de la puerta, sino estaba mirando al lado contrario, hacia la ventana. Entonces lo que yo le miré fue la espalda. Cuando yo la vi, pues, o sea, solo le vi la cabeza, que era cabello blanco, y dije, es una persona de la tercera edad, ¿no? Pues ya fui al baño. Entonces regresé igual lento, llegué a mi cama, como pude, me senté y todo. Después me tuve que volver a levantar porque como me han dicho que entre más rápido levantara y caminara yo, más rápido me iba a mejorar. Me volví a levantar para ir a caminar. Entonces ya cuando vuelvo a pasar por ese cuarto, por ese mismo cuarto aislado, en recuperación aislada, y veo, y es una viejita, es una señora mayor, y le sonrío y le digo, buenos días, madre. Ella no me contestó para nada, nunca me contestó, solo me dijo pues que con su cabeza moviéndola así de sí, o sea, diciéndome señas de sí, y le sonreí y ya entré al baño, salí, me volví a acostar. Luego en la tarde de ese mismo día, eso ya fue el 15 de febrero, me operan el 14, eso fue el 15. Entonces el día 15 a mí me hacen caminar varias veces y todo. Bueno, lo que ya te conté. Llega la tarde noche, ya está oscureciendo y vuelvo a ir al baño. Entonces cuando yo voy al baño, ya de tarde noche, esta viejita estaba sentada en la orilla de la cama, estaba ahí sentada. Y le digo, madre, échele ganas, ya mero nos vamos de aquí. Y solo me sonreía y movía la cabeza y me decía que sí. Para esto
Cuando yo pasaba por ahí por el pasillo, pues yo tenía el sentimiento vivo de lo que me había pasado y pues yo lloraba y trataba de calmarme. Entonces yo volteaba y buscaba a cualquier persona para hacerle la plática y no llorar. Pasando esto, se dio el día 16 de febrero. Entonces al día 16 a mí me dieron de alta como a las 2 de la tarde más o menos. Pero en la mañana, misma rutina. Era levantarse, ir al baño, irse a bañar, etcétera. Entonces cuando yo me levanto en la mañana para ir a prepararme para el desayuno porque me tenía que cambiar bata y todo, voy al baño, veo el cuarto y a lo lejos se veía el carrito que venía repartiendo comida y venía una enfermera caminando por el pasillo. Pero yo volteo al cuarto y le digo a la señora, a la viejita, le digo, buenos días madre, ya merito vamos a desayunar, ¿verdad? Y pasa la enfermera al lado de mí y me dice, sí, ya mero vamos a desayunar. Y yo volteé y me le quedé viendo y dije, pues si no le dije a ella. Y dije, no, pues dije, ya mero desayunamos, madre. Y me volvió a mover la cabeza. Entonces yo pensé, no, alguna enfermedad algo debe de tener, por lo cual no habla, ¿no? Solo mueve la cabeza. Entonces, pues ya yo le digo, ¿no? Desayuna, échale ganas, mamita, para que ya mero salga de aquí. Póngase fuerte, todo se va a mejorar, Diosito nos dejó por algo, etcétera, ¿no? Entonces ya voy a mi cuarto, como, bueno, regreso del baño, como y todo, ¿no? Ya voy para mi cama y se da el mediodía y ya empieza a llegar mi esposo y me dice que ya está preparando los papeles para la alta, que me tengo que cambiar, me empieza a cambiar, me empieza a ayudar a cambiarme y todo. Y él me dice, espérame aquí, voy a ir a checar temas de incapacidad, todo eso. Y decido ir al baño y ir y despedirme de la viejita. Cuando yo paso por ahí, nuevamente por el cuarto aislado, recuperación aislada, están unos camilleros tendiendo la sábana de esa cama, de ese cuarto. y les pregunto, le digo, ya dieron de alta a la señora que estaba aquí. Y me dice, no, dice, ¿cuál señora? Y digo, pues sí, digo, aquí hay una señora, digo, aquí estaba una señora, ayer que yo llegué, antier, digo, y en la mañana pues todavía estaba. Y los dos camilleros se voltearon a ver y me dijeron, no, mira, y arriba de su cama estaba una hoja. Dice, mira, el último paciente que estuvo aquí fue el 8 de febrero, dice. Y ahorita apenas, hoy 16, dice, una semana después, se va a ocupar el cuarto, dice. La última persona que estuvo aquí falleció, dice, pero no ha habido nadie en este cuarto. Cuando ellos me dijeron eso, un sudor frío recorrió así todo mi cuerpo. Me quedé en shock, me estremecí. No discutí, no alegué, no dije nada. Me quedé callada. Simplemente les dije a los camilleros gracias, me regresé a mi cama, llegó mi esposo por mí. Y cuando llegué a la casa, que me acostó, le conté lo que pasó. Y mi esposo igual, estaba así como que, ¿cómo? No entiendo. Y después, esa misma noche que ya estaba aquí en la casa, volví a tener el mismo sueño con la viejita del hospital. Que iba al lado de mi cama y me dejaba flores. No hablaba, tampoco hablaba, solo me agarraba con sus manos viejitas mis manos y me dejaba flores y se iba. Yo veía cómo se iba caminando despacio, pero ya no traía la bata del hospital. Traía su suétercito así como pues las personas mayores, un suétercito café, iba con una faldita larga, unas medias. Iba peinada, bueno, con su cabellito arreglado y todo. A la fecha, yo lo he contado con muy pocas personas, pero es algo que yo no entiendo, no comprendo qué pasó, cómo me pasó. Después entendí que la enfermera pensó que a ella era la que le estaba diciendo lo de la comida, porque el cuarto estaba vacío. Entonces, no sé qué fue esto que sucedió. Me pasó en el hospital de la Clínica 7 en Tijuana. Y la verdad es que es algo que a la fecha yo no entiendo, no comprendo, no termino de procesar qué fue lo que pasó. Sigo sin entenderlo.
pero sí fue una experiencia súper, súper fuerte. Y pues eso es lo que quería contar. Lo que estás a punto de escuchar es una historia real enviada por un anónimo desde Guadalajara, Jalisco. Esta persona vivió algo inexplicable en su lugar de trabajo. Hoy ella ya no trabaja ahí, pero la empresa sigue operando. Te presento el relato tal como lo recibimos. Juzga tú mismo si te atreves a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero contar lo que a mí me pasó hace aproximadamente, bueno, yo tenía como 19, 20 años y fue hace pues ya mucho tiempo. Trabajaba en una empresa aquí en Guadalajara, en una fábrica que se encuentra en la colonia del Fresno. Es una aceitera, pero no es la que está en Washington. Es otra aceitera que también estaba o se encuentra todavía ahí en la colonia del Fresno. Y en aquel entonces rolábamos turnos. Yo tenía una amiga, una compañera de trabajo que se llamaba Natividad. No sé si aún viva, porque te repito que eso fue hace muchos años. Muchos años. Y era una cuadrilla, éramos como unas 8 gentes en el turno de la noche. Estábamos trabajando normal, entre el turno era a las 9:30 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana, y a nosotros nos mandaban a comer, a mi amiga Nati y a mí nos mandaban a comer a las 10:30, no era ni las 11 de la noche. Era sobre el mes de diciembre. Bien recuerdo que aún no llegaba la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pero sí ya habían puesto el arbolito de Navidad. En su momento salimos del área de trabajo Nati y yo y caminábamos aproximadamente, por no decirte mucho, como media cuadra hacia donde estaba el comedor. Cuando íbamos caminando, vimos el arbolito encendido. Seguimos caminando, platicando, ¿qué vas a cenar? Traje esto, yo traje esto otro. Y de repente se apaga el arbolito, se enciende la luz y vimos una figura de una mujer con una bata blanca, con un cabello maravillosamente negro, emparejado, porque no lo tiene disparejo, sino emparejado. Cabe mencionarte que la puerta era de cristal. No recuerdo si tenía 3 o 4 divisiones horizontales, pero la puerta era de cristal y podías ver a través de la puerta. O sea, no fue ni siquiera fue un vidrio o un cristal que fuera de ese chino que le llaman, o con alguna serie de dibujo o algo, sino que era cristal transparente. Cuando se apaga el árbol, se enciende la luz, que no sabemos de dónde vino esa luz, pero vemos a esa mujer con su batón blanco, con su cabello negro oscuro, de espaldas. Quiero mencionar que fue de espaldas. Mi amiga me toma por el hombro y me grita: ¿Viste? ¿Sí viste? Y yo, claro que vi, o sea, sí lo vi. Ella se espanta y se regresa al área de trabajo corriendo, donde llegó gritando para que los muchachos salieran a ver qué era lo que estaba pasando. Yo me quedé ahí porque yo no sabía si pegarme al vidrio, si ir a ver, si iban a venir. Pero créeme que en ese momento no sentí miedo, no sentí pánico, no sentí terror, no sentí, ay, es el fantasma. No. O sea, no. Cuando menos esperé, yo ya vi que venían mis compañeros de trabajo y venían junto con Nati. Nati venía pues realmente deshecha del susto, de verdad, o sea, completamente destrozada, espantada, y fueron por el vigilante. Recuerdo bien el nombre del vigilante, pero para no entrar en datos de personas, pues no lo voy a decir, pero fueron por el vigilante. Regresa el vigilante, llega el vigilante y nos dice: ¿qué pasó?
es que vimos una persona que estaba ahí parada, pero no, o sea, no era una persona que dijeras tú trae pantalón, camisa, trae una falda, no, o sea, era una mujer de espaldas con su cabello largo, negro, precioso y en bata, era una bata blanca. Dice el vigilante, aquí hay algo raro porque yo dejé el árbol prendido y ahorita el árbol está apagado. Hay alguien adentro. Mi amiga estaba hecha, bueno, o sea, no te quiero ni contar cómo estaba. Yo no, porque independientemente de que sea o no amante de estos casos paranormales, nunca lo había vivido. O sea, y aparte no tenía miedo ni tenía temor de que lo había visto, porque no nos había atacado, ni le habíamos visto el rostro, nada. O sea, la vimos de espaldas, te repito. Se armó una cuadrilla de los chicos que estaban ahí e intentaron ingresar. Yo me fui con mi amiga al área de trabajo y le dije, oye, pues cálmate, a ver, está pasando esto, pero sí, tú tranquila, no pasa nada, no nos asustó, bla, 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 bla. Entraron los chicos que estaban con nosotros trabajando junto con el encargado y el vigilante, y dicen que al momento de ingresar a la oficina sintieron un aire extremadamente frío, un cambio de temperatura que no se lo explican porque no había aire acondicionado. Entran, el aire los rebota y en cuanto sienten que van a salir por lo mismo que está muy helado, oyen aquel grito que los desgarró. O sea, ellos lo escucharon. Nosotros ya no lo escuchamos porque nosotros estábamos ya en el área de trabajo. O sea, nosotros en cuanto vimos eso, pues nos regresamos, ¿sí me explico? Y yo me regresé más porque mi amiga estaba deshecha. Nunca lo volvimos a ver, nunca lo volvimos a sentir, yo trabajé 5 años en esa empresa y jamás lo sentí. A los días, como nosotros estábamos en el turno de la noche, a nosotros nos pagaban los viernes. El viernes teníamos que levantarnos porque todavía no se usaba lo de las tarjetas, ni lo del pago por nómina, ni nada de eso. Fuimos a que nos pagaran y nos llamaron a Recursos Humanos y se nos hizo de lo más absurdo. O sea, no habíamos hecho nada malo como para que nos llamaran a Recursos Humanos. Nos llamaron a Recursos Humanos y nos dijeron, ¿qué fue lo que pasó? No, pues vimos esto, así, lo vimos así. Ok, eso no lo van a platicar ustedes, eso no lo van a contar ustedes, aquí no pasó nada, guárdense sus comentarios, guárdense las pláticas, no pasó nada. Y nosotros, tanto mi amiga como yo, nos quedamos como, pero lo vimos. Entonces, a partir de ahí ya nunca lo volvimos a oír, nunca lo volvimos a ver. A mí me dieron de baja de ahí, de esa empresa, en el año 97. Nunca más volvimos a ver nada, nunca más volvimos a sentir nada, nunca más volvimos a oír nada más que esa vez. Y pues es absurdo que nos hayan querido decir no comenten nada, porque entonces quiere decir que algo pudiera haber pasado ahí. Y yo no sé si haya gente más que haya visto a esta persona, no sé si haya sido la Llorona, no sé si haya sido un ánima en pena, pero realmente dentro de mí o en mí no hubo como aquel temor de espanto. Y te repito, yo estaba sorprendida de su cabello hermoso, largo, parejo, su bata blanca impecable. Bueno, algo que jamás habíamos visto. Y yo te pudiera comentar que a lo mejor fui yo, fue mi fantasía, fue mi idea, pero no, porque mi amiga estaba completamente histérica y espantada con lo que había pasado. Eso te repito que pasó en una fábrica ahí en una aceitera en la colonia del Fresno, aquí en Guadalajara. Ya nunca jamás volví a pararme ahí después de que me dieron de baja, pero creo que sigue la empresa trabajando. Entonces es mi historia paranormal y nunca jamás he volvido a oír, he volvido a escuchar, a ver, sentir. No, ya nunca jamás. Y pues fue bonito y a la vez un poco de susto, porque sí, realmente ver a esta persona de espaldas y su pelo y su bata y saber que no era de aquí o que no era de este plano, pues me hace sentir único, porque sí puedes tener algunas experiencias aparte, pero verlo tal así físico es difícil.
Hice un pacto con Satanás. La verdad no sé por dónde empezar. A veces pienso que todo lo que me está pasando es un castigo, por querer beber más listo de lo que realmente soy. Todo comenzó en 2015. En ese entonces estaba en la ruina, sin trabajo, con deudas hasta el cuello y sin un peso en la bolsa. Apenas tenía para comer. Fue ahí cuando escuché hablar de un brujo en Tepito que, según decían, podía cumplir cualquier cosa que le pidieras. La primera vez que fui a verlo no sabía ni qué esperar. Don Evaristo vivía en una vecindad medio derruida, en un cuarto que parecía más una bodega que una casa. Las paredes estaban llenas de símbolos y dibujos raros, y el olor a incienso y hierbas era penetrante. Me recibió con una mirada profunda y seria. «¿Qué necesitas, chamaco?», me dijo sin rodeos. Le conté mi situación, y después de escucharme me ofreció hacerme un pacto. Riqueza y éxito a cambio de mi alma. No lo pensé mucho. La verdad estaba tan desesperado que no me importó nada. Don Evaristo sacó un pergamino viejo, y con una pluma extraña me hizo escribir mi deseo con tinta roja. Después con una navaja me cortó el dedo, y me pidió que firmara con mi sangre. «Ya está hecho», dijo mientras hacía unos rezos que me parecían haberlos escuchado en cualquier iglesia. El ritual se completó cuando quemó el pergamino en una copa de bronce. Me dio instrucciones de no mirar atrás al salir de su casa, y sobre todo, de no romper el círculo de sal que había trazado en el suelo. Obedecí todo al pie de la letra. A los pocos meses mi vida cambió por completo. Conseguí un trabajo bien pagado y poco después inicié un negocio que despegó rápidamente. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro literalmente. El dinero llegaba por montones, y con ello los lujos, carros, casas y viajes. Pero yo sabía que todo esto tenía un precio. Los primeros años fueron de ensueño, pero en 2020, después de 5 años de éxito, la realidad me golpeó. El malo comenzó a hacerse presente. No me dejaba dormir o trabajar tranquilo. Siempre me acompañaba a todos lados y no podía deshacerme de su presencia. No podía más, así que decidí buscar la manera de romper el pacto. Escuché de otro brujo en Puebla, alguien que supuestamente era más poderoso que don Evaristo. Fui a verlo y me cobró 500,000 pesos por realizar un ritual que, según él, rompería cualquier vínculo con Satanás. Pensé que valía cada centavo, y el dinero me sobraba. Durante 3 noches seguidas a la medianoche, tuve que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Primero, debía encender 7 velas, 4 negras y 3 blancas puestas en un círculo. Luego me pidió colocar un espejo frente a mí y recitar una oración que él me enseñó. Mientras lo hacía, tenía que sostener una cruz de manera invertida y concentrarme en el reflejo sin apartar la vista. Al tercer día, después de repetir el ritual, debía enterrar la cruz en un cruce de caminos. Lo hice todo tal como me dijo. Cuando terminé, sentí un alivio inmediato. Pensé que había salido del problema, que había roto el pacto, pero ahora, 4 años después, sé que todo fue una mentira. Hoy mi vida está destrozada. Los brujos que me ayudaron ya fallecieron y no tengo a quién recurrir. Mi negocio se vino abajo. Mi esposa se fue llevándose a mis hijos y mi salud está por los suelos. Pero lo peor es esa presencia que nunca me deja en paz. Cada noche escucho el canto de un búho en mi ventana y entonces lo veo. Ahí está, entrando a mi cuarto. La misma figura que vi la primera vez en el pacto. Es alto y delgado, con esos malditos ojos negros que parecen penetrarme. ¿Pensaste que podías escapar, Gabriel? Repite lo mismo toda la noche y todas las noches. El pacto nunca se rompió. Ahora sé que no hay manera de romperlo. Los pactos con el diablo no se disuelven. No importa cuánto dinero gastes ni cuántos rituales hagas, siempre se tiene que pagar. Y yo fui un tonto por creer lo contrario. El precio de mi ambición no lo puedo pagar con nada que tenga en esta vida. Sé que mi tiempo se acaba y cada día siento que estoy más cerca del final. No hay escapatoria. Quise ser más listo, quise jugar con lo que no entendía y ahora estoy pagando el precio. Si estás escuchando o leyendo esto, tómalo como una advertencia. Nunca hagas un pacto. No importa cuán desesperado estés, no importa lo que te ofrezcan, porque cuando llegue el momento de pagar, lo harás con creces. Y créeme, no hay brujos, rituales ni dinero que puedan salvarte. Esta es mi historia, y esta noche, como cada noche, sé que él vendrá. Escucharé el búho y veré esos ojos negros, y él me recordará que mi deuda sigue aún vigente.
Esta fue mi experiencia cercana a la muerte. Tenía 10 años en 1981. Mis padres acababan de divorciarse y mi madre, tratando de recuperarse, empezó a ser más aventurera. Nos llevaba a mi hermano de 6 años y a mí a caminar por las montañas y a excursiones de un día de playa cuando tenía tiempo libre en el trabajo. Ese día era uno de esos. A principios de otoño conducíamos por la pintoresca carretera costera rumbo a Mazatlán en su viejo coche. A mi madre no le avergonzaba en lo más mínimo. Incluso invitó a un amigo nuevo por primera vez para que nos acompañara en esta salida. Recuerdo que este hombre tenía el cabello rubio ondulado y un semblante serio. Aunque no era muy alto, su imagen se quedó grabada en mi memoria como la de un completo desconocido en un día tan especial. Llegamos a la playa cuando el sol estaba por meterse. Una ligera brisa soplaba desde el mar mientras unas nubes finas flotaban en el cielo que parecían de un tono azul lechoso. La playa estaba casi desierta, sin nadie alrededor. Jugamos en la arena un rato y después decidí meter los pies al agua. Estaba sorprendentemente tibia, en contraste con el aire fresco que me rozaba la piel. Sin embargo, las olas no rompían con fuerza como siempre. Era raro. No había espuma en el agua ni olas fuertes. El agua parecía más espesa, como si uno inclinara un plato de sopa hacia adelante y hacia atrás moviéndolo suavemente. Mi madre se mantuvo relativamente cerca mientras jugábamos en el agua que apenas me llegaba a las rodillas. Me sentía tan bien que quise avanzar más, aunque no tuviera ropa extra para cambiarme. Estaba unos 2 metros más adelante que mi hermano, con el agua ya hasta los muslos. De repente sentí una corriente bajo mis pies. No me resistí y di un paso más, solo para descubrir que no había fondo. De pronto, fui tragado y arrastrado hacia un remolino donde no podía alcanzar la superficie. Giré boca abajo y comencé a dar vueltas como si estuviera atrapado en una lavadora, hasta que me golpeé contra el fondo del mar. Para mi sorpresa, la playa me había dejado caer sobre un banco de arena invisible. Lo inimaginable sucedió en un parpadeo. Todo mi punto de vista cambió totalmente. En medio del caos bajo el agua, me encontré flotando tranquilamente sobre mi cuerpo. Podía ver todo con una claridad impresionante. Era como si tuviera una vista de 360 grados de los alrededores. Podía ver todo a la vez como si tuviera 10 ojos alrededor de mi cabeza. Me concentré en mi cuerpo, que seguía siendo arrastrado por el agua de manera turbulenta, y me di cuenta de que era mío. No recordaba quiénes eran las personas a mi alrededor, y de hecho no me importaba en lo absoluto. No había ninguna conexión emocional con mi cuerpo ni con mi madre y hermano. De alguna forma sentí diversión viendo mi cuerpo retorcerse como un pedazo de carne siendo arrastrado por alguna fuerza invisible. No tenía memoria de mis 10 años de vida en la tierra, ni siquiera recordaba el idioma que hablaba, ni lo necesitaba para formar pensamientos o conceptos claros de mi vida. Era como si no existiera el tiempo, como si estuviera suspendido en una realidad completamente diferente. Me sentía vivo y lleno de energía, fuera de la gravedad de la tierra con una ligereza indescriptible. No había preocupaciones, necesidades ni compromisos. No existía ninguna presión ni culpa, y tampoco sentía la obligación de adaptarme a la sociedad ni de cumplir expectativas. Estaba a punto de alejarme y subir más, cuando escuché el grito desesperado de mi madre llamándome. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré de regreso en mi cuerpo ahogándome. Mis pulmones ardían, mi cabeza daba vueltas y sentía como si estuviera anclado al fondo del mar. Instintivamente hundí los dedos en la arena y comencé a arrastrarme hacia la superficie. La corriente retrocedió lo suficiente para que pudiera sacar la cabeza y cuando mi mamá me vio, gritó mi nombre y corrió para ayudarme. 5 minutos después, yacía en la arena, tratando de recuperar el aliento. A mis 10 años experimenté algo tan profundo que ni siquiera puedo contener mis lágrimas cuando lo cuento. Sé con certeza absoluta que hay vida después de la muerte. Ya había escuchado de estos temas a través de la religión de mis padres en ese tiempo, pero esa experiencia me mostró que existe una parte de nosotros que puede vivir independientemente del cuerpo, y es algo que nunca olvidaré. Hoy, con 40 años, esa experiencia sigue siendo uno de los momentos más reveladores de mi vida. A principios de febrero del 2002, me encontraba atrapado en una especie de limbo. Era como si mi vida estuviera suspendida, girando una rueda oxidada que cada día requería más y más energía para moverme. El dolor de mis llagas era constante. Era tan delgado que parecía un esqueleto.
Estaba cubierto de lesiones por sarcoma y obligado a usar un andador para recorrer hasta las distancias más cortas. Mis piernas simplemente se negaban a responder. No se fortalecían ni se mantenían firmes, a pesar de que cumplía al pie de la letra mis ejercicios de fisioterapia. Llevaba más de medio año en esa situación, y honestamente me preguntaba por qué no había muerto ya. Las manos y los pies me ardían por una neuropatía periférica que me consumía sin piedad. Esa noche, logré quedarme dormido con la ayuda de un somnífero. Me di cuenta de que había llegado al límite de mi resistencia. En silencio, pero con una amarga desesperación grité al cielo. Ya no pedí alivio, solo quería una respuesta. Se acabaron las oraciones y estaba agotado. Quería saber por qué no había mejorado ni empeorado. Era como estar atrapado en un estado de miseria interminable. Ya no podía llorar. Había pasado más allá de eso. Solo buscaba con desesperación algún tipo de alivio. Pateé con mis pies bajo las sábanas empapadas de sudor, pero eso solo hizo que el ardor en las plantas empeorara. Toqué mis manos, intenté encogerme y arrastrarme lejos de mi propio cuerpo, como si pudiera escapar de él. Me disocié, empujé mi mente hacia una oscuridad total, perdiéndome en el vacío que quedaba de mí. Finalmente, me quedé dormido de nuevo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté, y la poca luz de la habitación me indicó que aún era de noche. Vi una sombra junto a mi cama, y asumí que era una enfermera que había venido a tomarme la temperatura o la presión, o tal vez a inyectarme algo o extraerme sangre. Pero al enfocar la vista me di cuenta de que algo era distinto. La figura era más alta de lo normal y llevaba una túnica negra con capucha. Su rostro estaba cubierto por completo. Mis ojos se ajustaron a la luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana de cristal en la puerta de la habitación. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Estaba alucinando? ¿Quién era ese ser tan extraordinariamente alto? Tal vez aún estaba dormido y soñando. No importaba si estaba consciente o no, porque de alguna forma comenzamos a comunicarnos. Las palabras no se producían de la manera habitual, sino como una especie de lenguaje silencioso y mental. Escuché de alguna manera su pregunta. ¿Quieres que venga ahora o más tarde? Si hubiera tenido fuerzas habría intentado sentarme, pero solo logré responderle con mis pensamientos de manera casi telepática. ¿Quién eres? No obtuve respuesta, pero algo dentro de mí sintió que ya sabía quién era. Él era la respuesta que había estado esperando. Finalmente lo comprendí. Era el ángel de la muerte. Con gratitud le di las gracias por venir y le dije que estaba listo, que podíamos irnos. Pero él negó con la cabeza moviéndola lentamente de izquierda a derecha. Entonces escuché otra frase en mi mente. Para tenerlo todo, uno debe de pasar todo. La incomprensión y la frustración se apoderaron de mí. ¿De qué demonios estaba hablando? Sentí que la rabia subía desde lo más profundo de mí y le dije con todas mis fuerzas: ¿de qué hablas? No quiero tenerlo todo. ¿Por qué debería quererlo? Ya he pasado por demasiado. A pesar de mi enojo, él permaneció en silencio y solo me miraba. Mi furia era tan grande que casi podía sentir cómo se proyectaba en ese silencio. Él, en cambio, se limitó a ofrecerme la opción: ven conmigo ahora o ven conmigo más tarde. La quietud llenó el aire mientras él daba un paso adelante. Se inclinaba y cubría mis ojos con la manga de su túnica. La tela era rasposa y raspaba mis párpados. Las palabras ya no eran necesarias, pues las imágenes comenzaron a formarse en mi mente. La primera imagen era una cerca blanca, sobre la cual yo estaba montado por en medio de mis piernas. Sentía un dolor intenso en la entrepierna, pero el miedo me impedía moverme. Entendí que esa imagen simbolizaba mi indecisión, el temor de elegir entre vivir o morir. Luego, las imágenes pasaron rápidamente como una película. Me vi a mí mismo elevándome hacia el cielo, feliz y sin dolor, pero algo me detuvo. No podía elevarme más. Apareció otra figura vestida con una túnica blanca. Sacó un pergamino, lo desenrolló y con un dedo huesudo y blanquecino señaló una frase incompleta seguida de un amplio espacio en blanco. De inmediato comprendí el mensaje. Si elegía morir en ese momento, tendría que regresar a la tierra y comenzar una nueva vida para completar una misión que no había cumplido. Pensar en otra vuelta desde cero me aterraba. La desesperación me invadió y miré la figura de la túnica blanca, preguntándole cuál era el propósito de mi vida, pero no obtuve respuesta. Finalmente, una ola de determinación me inundó. Decidí que si iba a quedarme, lo haría con todas mis fuerzas. Sentí el colchón duro debajo de mí
y con un esfuerzo monumental regresé a la realidad despierto en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi que la figura de la túnica negra ya no estaba. La puerta de la habitación se abrió de golpe y una enfermera familiar entró, preguntándome qué había pasado. Su perfume era tan fuerte que me provocaba asco. Con esfuerzo le respondí que solo había tenido otra pesadilla y le pedí otra pastilla para dormir. Como siempre me respondió que solo podía darme una por noche. No valía la pena discutir. Las llagas me ardían y mis manos y pies pulsaban de dolor, pero sentía una fuerza renovada. Aunque esta experiencia puede sonar como una alucinación, algo de lo que había vivido se sentía real, tan real como cada día que llevo enfrentándome a esta enfermedad. Al día de hoy estoy mejor y tengo unas inmensas ganas de seguir viviendo. Mi hija puede ver a los difuntos. Nunca me imaginé que una de las noches más importantes del año en México, el Día de Muertos, me dejaría con un nudo en la garganta, temblando de miedo y con la certeza de que mi hija podía ver cosas que nadie más podía. No era la primera vez que sospechaba algo, pero fue hasta hace unos días cuando supe que lo que había estado notando no eran juegos o fantasías de una niña de 5 años. Todo empezó hace 2 años. Justo al poner el altar de muertos, noté que mi hija Andrea se quedaba mirando por ratos largos a un punto fijo en la pared o en el aire, como si viera algo que los demás no alcanzábamos a ver. Traté de hablarle, de hacerla reaccionar, pero seguía clavando la mirada como si alguien más estuviera ahí, justo frente a ella. En ese momento pensé que era solo su imaginación. A veces los niños inventan cosas y como era su primer día de muertos en el que comenzaba a entender de qué se trataba, lo dejé pasar. En los meses siguientes pequeñas cosas comenzaron a suceder. Una vez la encontré sentada sola en su cuarto hablando con no sé qué. Me acerqué despacito para escuchar y me pareció que estaba hablando con alguien. Le pregunté con quién hablaba y sin titubear me respondió que estaba hablando con la señora de vestido negro. Cuando le pregunté quién era esa señora, me miró seria y me dijo que ella solo venía cuando estaba oscuro. Pensé que tal vez era solo una etapa, alguna invención de esas que los niños les da por hacer. Sin embargo, el año pasado el Día de Muertos fue diferente. Ese día, como siempre, preparamos el altar con las fotos de mi padre y de algunos parientes que ya no están. El ambiente era cálido, lleno de flores de cempasúchil, velas y el aroma dulce del pan de muerto. Andrea estaba contenta, ayudando a acomodar las cosas y parecía emocionada de ver el altar terminado. Pero, conforme fue avanzando la noche, noté que su entusiasmo desaparecía y empezó a ponerse seria, incluso nerviosa. Poco después la noté inquieta, mirando de reojo hacia el altar. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, pero en ese tono de voz que tienen los niños cuando están tratando de ocultar algo. La dejé esperando que se le pasara, pero su actitud me tenía preocupado. Cerca de la medianoche, cuando ya estábamos a punto de irnos a dormir, la encontré otra vez parada frente al altar, mirando fijamente las fotos. Me acerqué despacio, cuidando de no asustarla, y le pregunté qué hacía ahí. Con la voz bajita, casi como si temiera que alguien más la escuchara, me dijo: «Papá, Ellos están aquí, ya vinieron». Se me heló la sangre en las venas. No quise asustarla, pero le pregunté quiénes habían venido, intentando mantener la calma. Con su carita de inocencia señaló las fotos y dijo: «El abuelo y la señora de negro. Y hay otros que no están en las fotos, pero que también están aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escucharla. Sentí la piel de gallina y por un momento pensé que era solo su imaginación, pero algo en su tono, en su mirada me hizo dudar. Andrea no parecía asustada, sino más bien como si estuviera viendo algo que le resultaba natural, algo que ella entendía y aceptaba. Dormí poco esa noche. Se me venía a la mente la imagen de mi hija hablando con esas personas que ella decía ver. Cuando por fin amaneció me sentí aliviado, pensando que quizá todo había sido un malentendido, una coincidencia, y que Andrea solo había repetido algo que escuchó de nosotros. Pasó el día 2 y yo traté de olvidarlo. Sin embargo, una noche después, mientras la acostaba, Andrea me miró con una seriedad inusual para una niña de su edad y me dijo: «Papá, la señora de negro está triste porque nadie la recordó». Me quedé mudo. La miré sin saber qué decir, hasta que logré preguntarle: «¿Dónde la ves, hija?». Me señaló un lugar del cuarto donde yo no veía nada. «Está ahí, papá. No quiere irse porque nadie la recuerda». Hablé con mi esposa
y me dijo que a veces los muertos se les acercan a los niños para pedirles ayuda, para que alguien los recuerde. Esa misma noche decidí intentar algo. Saqué una veladora, la prendí en la esquina donde Andrea decía ver la señora de negro, y le pedí que si estaba ahí, encontrara la paz. Andrea observó en silencio y me pareció que sonreía, como si entendiera lo que yo estaba haciendo. Esa noche, Andrea no mencionó nada más y se durmió tranquilamente. Pensé que tal vez al hacer ese pequeño ritual, había logrado darle paz a la señora de negro. Al día siguiente, justo al despertar, mi hija vino corriendo y me dijo con una sonrisa que la señora se había ido. Yo me sentí aliviado, pero justo cuando pensé que todo había terminado, Andrea me dijo al oído: «Papá, ella no se fue sola, se llevó a alguien más». No tuve el valor de preguntarle a quién, pero más tarde me enteré de que mi madre había fallecido. Recibí una herencia embrujada. Regresar a Tijuana no estaba en mis planes. La Ciudad de México me había dado hogar y vida, pero después de unas malas decisiones y problemas financieros, terminé vendiendo todo y tomando un vuelo al norte. La casa de mi infancia, esa que mis padres habían dejado a mi nombre, era mi única opción. Ellos vivían en otra propiedad ahora, y esta la habían rentado durante años, aunque hacía tiempo que nadie la habitaba. Al llegar, recordé lo mucho que significaba para mí. Sin embargo, una sensación me hizo dudar si esa casa seguía esperándome como antes. Lo primero que noté fue el abandono. La fachada que mi madre cuidaba con tanto esmero ahora estaba sucia y despintada, las ventanas llenas de polvo y el jardín seco. Era como si la vida hubiera escapado de ese lugar. Al abrir la puerta, un olor a humedad y guardado me golpeó. Pensé que sería cuestión de limpieza y orden, nada que un par de días de trabajo no pudiera arreglar. Sin embargo, conforme pasaban las horas, algo en esa casa no me dejaba tranquilo. Los vecinos me miraban de reojo, como si yo fuera un fantasma. Ninguno me saludaba, y solo una señora mayor se me acercó. Me dijo que los últimos inquilinos habían sido haitianos, y que estos hacían cosas raras en la casa. Según ella, se les veía con veladoras y objetos extraños, y había rumores de que practicaban vudú. Al principio lo tomé como un chisme de vecindario, pero la inquietud empezó a crecer en mí. Después de varios días de limpieza, por fin terminé, pero esa misma noche, al caminar por la casa, sentía como si alguien estuviera detrás de mí caminando. Cualquier ruido me hacía voltear. Pensé que era la falta de costumbre, que no estaba acostumbrado a la casa después de tanto tiempo, pero había algo más. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché cantos y rezos que no lograba entender. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era mi imaginación. Sin embargo, al amanecer encontré todas las puertas abiertas, incluso hasta la de la calle, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Los días que siguieron fueron aún peores. A la hora de bañarme, el agua salía negra como si algo contaminara las tuberías. Dejé correr el agua durante un rato, esperando que se aclarara, pero el color seguía oscuro, casi como si estuviera podrida. Tuve que bañarme con un garrafón de agua que compré en la tienda. Por si fuera poco, cada noche el lugar se llenaba de ruidos, crujidos y golpes en las paredes, y se escuchaba como si bailara y cantara mucha gente al mismo tiempo. Era como si la casa tuviera vida propia y estuviera intentando decirme algo. Empecé a notar que la comida se echaba a perder con una velocidad anormal. Lo que guardaba en el refrigerador amanecía podrido, o con mordidas como si alguien la hubiera probado. Las moscas se acumulaban alrededor de cualquier cosa que intentara comer, y las cucarachas parecían multiplicarse sin control. Parecía que el lugar entero rechazaba cualquier intento mío por habitarlo de nuevo. Intenté contactar con un sacerdote, pensando que quizás una bendición podría aligerar el ambiente. Sin embargo, me dijo que no podía ayudarme, que él de ninguna manera entraría ahí. Al parecer el sacerdote sabía algo que yo no. Cada vez que escuchaba un ruido, sentía una sombra moverse de reojo. Sentía que la casa estaba cobrando vida y que no me quería aquí. Al investigar un poco más sobre el vudú y los rituales haitianos, descubrí que en ocasiones los espíritus que se invocan en esos rituales pueden quedarse atrapados en el lugar donde fueron llamados. Me llené de pánico al pensar que esa podría ser la explicación a todo lo que estaba pasando en la casa. No podía venderla rápidamente, y mientras tanto, debía soportar el ambiente macabro y hostil de la casa. Cada noche se volvía una batalla.
Los cánticos y danzas que al principio eran apenas perceptibles, ahora se hacían más claros. A veces hasta creía escuchar mi nombre en ellos. Mi sueño se volvió muy malo y el agotamiento comenzó a afectarme. Cualquier intento por limpiar la casa o deshacerme de las plagas era inútil. Si mataba 100 cucarachas aparecían 200 más. Una noche, los cánticos se hicieron tan fuertes que me desperté de un brinco. Estaban en todos lados rodeándome, cantando en una lengua que no entendía. Me senté en la cama temblando y al abrir los ojos, vi unas figuras paradas junto a la puerta. Vestían de blanco, traían el cuello lleno de collares coloridos y largos, también un gorro extraño. Cerré los ojos esperando que fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, seguían ahí inmutables, observándome sin moverse. Después de lo que pareció una eternidad, desaparecieron lentamente. Cada noche ellos me visitan, no tengo a dónde ir. Me da pena ir con mis padres y no tengo amigos ya por aquí. Los días se me hacen eternos. Estoy atrapado en este lugar. La casa está llena de plagas, de olores nauseabundos, y siento que cada bocado que intento comer está envenenado. Mi única salida es venderla, pero los compradores que traigo no duran más de unos minutos adentro. Siempre salen diciendo que el ambiente es raro. No sé cuánto más podré soportar. He intentado deshacerme de todo lo viejo que hay por aquí, pero parece que esta casa tiene otros planes para mí. Hace unos 6 años me fui de viaje con 3 amigos a Oaxaca. La idea era recorrer todo el estado, la capital, algunos pueblos mágicos, la playa y la sierra. Queríamos empaparnos de la cultura y disfrutar de la naturaleza. Todo iba bien hasta que llegamos a la zona de playas, y fue el primer día cuando las cosas se pusieron raras. Decidimos acampar en un área designada para camping, cerca de la playa. Era lunes, así que no había ni un alma. El lugar contaba con baños, regaderas y una caseta de vigilancia, pero todo estaba totalmente cerrado. Parecía que éramos los únicos ahí. La tranquilidad del lugar era extraña, como si algo en el ambiente nos advirtiera que no debíamos estar ahí. Pero ignoramos esa sensación y nos pusimos a armar nuestra casa de campaña, listos para disfrutar la noche. El terreno era completamente plano y a unos 50 metros de distancia comenzaba la selva. Todo estaba envuelto en una oscuridad casi total. Solo la luz de la luna nos permitía distinguir el contorno de las cosas. Hacía un calor húmedo típico de la zona, y el único sonido que nos acompañaba era el de las olas rompiendo a lo lejos. Todo iba bien hasta que, de repente, notamos algo extraño. A lo lejos, justo donde la selva comenzaba, apareció una figura. Era una persona, o al menos eso parecía. Estaba vestida completamente de blanco, pero no era un blanco común. Su ropa brillaba con un tono fosforescente, como si la luz de la luna rebotara en ella. Eso fue lo que nos llamó la atención. Incluso en la oscuridad, podíamos verla claramente. Lo más inquietante era cómo se movía. No caminaba ni se acercaba a nosotros, solo se deslizaba de un lado a otro, como si estuviera bailando o realizando algún tipo de ritual. Sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos, como si estuviera siguiendo un ritmo que solo ella conocía. Nos quedamos totalmente paralizados. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra, simplemente la observábamos, tratando de entender qué estaba pasando. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Nos mirábamos de reojo como buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Lo peor era que no podíamos irnos. Estábamos en medio de la nada y el camino de regreso era largo y peligroso. Así que decidimos quedarnos, aunque cada minuto que pasaba se sentía eterno. Desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, esa figura no dejó de moverse. No avanzaba hacia nosotros, pero tampoco se alejaba. Parecía estar en su propio mundo, completamente ajena a nuestra presencia. Cada tanto, el silencio de la noche era roto por los ruidos de la selva, ramas que crujían, hojas que se movían con el viento, pero la figura permanecía ahí, como si formara parte del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. El tiempo transcurría de manera extraña. Sentíamos que las horas se alargaban como si estuviéramos atrapados en un bucle. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse demasiado. Cada vez que alguno intentaba cerrar los ojos, el miedo lo hacía abrirlos de nuevo. No podíamos dejar de mirar hacia la selva, hacia esa figura que seguía danzando en la penumbra. Hubo un momento en el que pensé que quizá todo era una alucinación colectiva, un juego de nuestra mente provocado por la oscuridad, pero entonces
La figura comenzó a moverse de forma distinta. Lentamente se fue alejando de la selva y comenzó a dirigirse hacia el mar. No caminaba, levitaba. Su cuerpo flotaba a unos centímetros del suelo, deslizándose con una calma aterradora. Nos quedamos petrificados mientras la observábamos avanzar. Cuando llegó a la orilla, no se detuvo. Siguió su camino adentrándose en el agua hasta que la marea la cubrió por completo y desapareció. Fue como si el mar la hubiera devorado sin dejar rastro de su existencia. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, nos sentimos un poco más seguros. Recogimos nuestras cosas en silencio con la mirada fija en el suelo, evitando mirar hacia la selva. No queríamos volver a ver lo que habíamos visto. Cuando finalmente dejamos el lugar, la tensión en el ambiente se desvaneció un poco, pero el recuerdo de esa noche se quedó grabado en nosotros. Nunca supimos qué era esa figura. Algunos dicen que en Oaxaca es común encontrarse con lo sobrenatural, con cosas que no pertenecen a este mundo. Puede que fuera un espíritu, un guardián de la selva, o tal vez algo más antiguo y desconocido. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que pienso en acampar en un lugar desolado, lo hago con muchísimo más respeto, porque hay cosas allá afuera que no podemos entender, cosas que no buscan ser descubiertas y que prefieren mantenerse en las sombras, ahí a donde pertenecen. Esto no es algo de lo que me guste hablar, pero esa noche se quedó grabada en mi mente como una cicatriz que no se borra. Eran las 2 de la madrugada, y Hugo, un viejo amigo, y yo decidimos salir por más cerveza. La fiesta estaba en su mejor momento, pero sin alcohol el ambiente pronto moriría. No teníamos carro, así que agarramos nuestras bicicletas y nos lanzamos a buscar una tienda abierta. La avenida por la que teníamos que pasar era larga y desolada, de esas que se quedan vacías después de cierta hora, donde el silencio y la oscuridad se apoderan de todo. Pedaleábamos a buen ritmo cuando pasamos frente a una llantera. A la entrada había un perro negro grande, echado como si estuviera montando guardia. A simple vista no parecía nada fuera de lo normal, solo otro perro cuidando un negocio. Cuando lo vimos, empezó a ladrar. Sus ladridos eran profundos, fuertes, como si estuviera advirtiendo algo. No sé por qué, pero me molestó. Tal vez porque estaba un poco tomado, pero no lo pensé 2 veces. Le grité y, para rematar, agarré una piedra del suelo y se la lancé directo a la cabeza. La piedra le dio de lleno y el perro dejó de ladrar de inmediato. Fue entonces cuando lo vi levantarse sobre sus patas traseras. Al principio pensé que era un truco y que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Aquello no era un perro normal. De pie era enorme, mucho más alto de lo que debería de ser, con un cuerpo que, aunque seguía teniendo la forma de un animal, se movía como el de un ser humano. Algo en su silueta era profundamente antinatural. Mi cuerpo se congeló por un segundo, pero cuando Hugo y yo compartimos una mirada de pánico, ambos reaccionamos al mismo tiempo. Entonces comenzamos a pedalear con todas nuestras fuerzas, subiendo la avenida como si nuestra vida dependiera de ello. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a reventar. La respiración se me cortaba con cada pedaleada, pero lo peor llegó cuando, en un momento de desesperación, decidí voltear hacia atrás. El perro nos estaba siguiendo, pero no como un perro común. Corría en 2 patas con una velocidad y fuerza que no debían ser posibles. Era como ver un depredador en plena caza. La distancia entre nosotros se acortaba con cada segundo, y el sonido de sus pisadas retumbaba en el ambiente. No pude mirar más, giré hacia adelante y me concentré en escapar. Seguimos pedaleando sin mirar atrás, hasta que de repente, el sonido de las pisadas cambió. Me atreví a echar un vistazo de nuevo y vi que la criatura, o lo que fuera, había vuelto a bajar en 4 patas. Parecía haber desistido de la persecución y se alejaba lentamente, como si nada hubiera pasado. Volvía a su posición junto a la llantera, pero no había duda de que nos había dejado ir porque quiso, no porque no pudiera alcanzarnos. Cuando finalmente llegamos a la tienda, estábamos al borde del colapso. Apenas podíamos hablar, nuestras manos temblaban y el sudor nos empapaba la frente. Compramos las cervezas en silencio, intentando procesar lo que acabábamos de ver. La vuelta a la fiesta era inevitable, pero ninguno de los dos quería volver a pasar por la llantera. Rodeamos toda la avenida, haciendo un camino mucho más largo, pero nos daba igual. Preferíamos eso a volver a enfrentarnos con lo que fuera que habíamos visto. Al día siguiente, con la cabeza más fría, tuve que volver a pasar por esa avenida.
Era de día y todo parecía más tranquilo, menos amenazante. Cuando pasé frente a la llantera, vi que estaba abierta y el dueño estaba afuera acomodando unas llantas. No pude resistir la tentación de acercarme. Le pregunté directamente por el perro que había visto la noche anterior. El hombre me miró con extrañeza, como si no supiera de lo que le estaba hablando. Me dijo que en su llantera nunca había habido un perro, que no lo necesitaba porque tenía sistema de alarma. He tratado de darle sentido a lo que pasó. Hay quienes dicen que los nahuales pueden adoptar formas animales para proteger lugares o castigar quienes se atreven a invadir su territorio. No sé si fue solo eso lo que vimos, pero lo que sí sé es que no era un perro común, no era algo de este mundo. No volví a pasar por esa avenida de noche, y aunque ya no hablo con Hugo, estoy seguro de que él recuerda esa noche igual que yo. Hace muchos años me fui a vivir con una pareja que tenía. Su casa estaba muy abandonada porque toda su familia ya no estaba. Desde el momento que entré, noté que el lugar tenía un aire pesado, pero me prometí a mí misma que haría todo lo posible por darle vida. Limpié cada rincón, decoré con cuadros y plantas, e incluso traté de que las habitaciones tuvieran más luz. Pero no importaba cuánto esfuerzo pusiera, la casa siempre se sentía igual, oscura, fría y húmeda. No era solo una sensación pasajera. Incluso con todas las puertas y ventanas abiertas, la luz no llegaba a todos los rincones. Las sombras parecían arraigarse en las esquinas como si fueran parte del mobiliario. El baño era lo peor. Siempre estaba mojado y aunque intentamos arreglar las tuberías, no dejaban de tirar agua. Ese sonido constante de goteo me ponía los nervios de punta. Una madrugada volvimos de un cumpleaños. Estaba lloviendo a cántaros y entramos empapados al cuarto. Dejamos los zapatos a un costado de la puerta para no ensuciar el piso con lodo. Todo parecía tranquilo, y ambos estábamos exhaustos. Nos acostamos rápidamente, pero apenas habíamos cerrado los ojos, cuando de repente sentimos algo raro. El colchón empezó a moverse. Al principio eran pequeños sacudiones, como si alguien estuviera debajo de la cama dándose vuelta. Nos quedamos quietos, mirándonos con incredulidad, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. Pero los movimientos se volvieron más bruscos. Era como si alguien estuviera empujando la cama desde abajo con todas sus fuerzas. Sentí el corazón en la garganta. Mi novio no lo pensó dos veces. Saltó de la cama y encendió la luz. Yo lo seguí de cerca temblando y abrí la puerta convencida de que alguien se había metido a la casa. Pero cuando él levantó el colchón y lo recargó contra la pared, no había nada. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo y no había ni una sola huella. Revisamos el colchón, las sábanas y debajo de la cama, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Nos miramos, tratando de convencernos de que tal vez solo había sido nuestra imaginación. Volvimos a revisar toda la habitación, y después de no encontrar nada decidimos volver a acostarnos. Pero la tranquilidad no duró mucho. Unos minutos después, los movimientos regresaron, pero esta vez más intensos. Era como si algo estuviera tratando de voltearnos junto con la cama. Saltamos nuevamente y encendimos la luz. Estábamos totalmente en pánico. Mi novio revisó otra vez debajo de la cama, el armario, incluso las esquinas más oscuras del cuarto, pero no había absolutamente nada. Intentamos calmarnos diciendo que tal vez eran vibraciones del piso o alguna explicación lógica, pero en el fondo ambos sabíamos que no era normal. La tercera vez fue lo peor. El colchón empezó a moverse violentamente como si alguien estuviera forcejeando con nosotros. Mi novio, frustrado y asustado, gritó con todas sus fuerzas: «¡Ya basta!». En ese momento, los zapatos que habíamos dejado junto a la puerta salieron disparados hacia la pared con una fuerza que el golpe resonó en toda la habitación. Nos quedamos helados. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sin pensarlo, agarramos algunas cosas y salimos corriendo de la casa. Fuimos a la casa de un amigo de mi novio y nos quedamos ahí unos días. No podíamos dejar de pensar en lo que había pasado, y cada vez que intentábamos hablar del tema, la piel se nos erizaba. Después de un tiempo, tuvimos que regresar, pero ninguno de los dos quería volver a dormir en ese cuarto, así que decidimos mover la cama al comedor, que era un espacio más abierto y menos opresivo. Aún así, cada vez que estaba sola en la casa sentía una presencia extraña. Escuchaba cómo algo se arrastraba en el cuarto, como si alguien estuviera moviendo muebles o caminando lentamente. Con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. No sé si fue por lo que vivimos en esa casa o porque simplemente ya no podíamos soportar la tensión.
Nos separamos unos meses después y yo volví a mi casa. Nunca más volví a experimentar algo así. Sin embargo, esa experiencia me dejó marcada para siempre. He contado esta historia a muy pocas personas porque sé que suena increíble. Algunos me han dicho que probablemente fue sugestión por el cansancio, pero yo sé lo que sentí, sé lo que vi. Esa casa tenía algo y no era bueno. He escuchado historias de personas que han vivido cosas similares, casas que parecen tener vida propia, donde algo o alguien se niega a dejarlas en paz. Me pregunto si esa casa sigue ahí, esperando a su próxima víctima, o si alguien más ha sentido la misma presencia que nosotros. Lo único que sé es que hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, y ese cuarto maldito es uno de ellos.